Buenos días, nada, mira, otra vez por aquí. Ya la verdad que en este caso el vídeo que vamos a hacer es el que decían, me estaban consultando por el canal de YouTube, en el que me preguntaban sobre todo de cómo hacía la automatización del encendido y apagado del termo con Home Assistant, ¿vale? Para acorde a los cambios de la potencia en la luz, ¿no? De cuando pasa de los periodos valle a punta y de punta a valle, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, en mi caso deciros que os lo voy a explicar aquí con Home Assistant, va a ser un poquito largo porque hay muchos pasitos, pero en principio, nada, vamos a ir al lío. Lo primero, ¿qué necesito? Pues un enchufe domótico, ¿vale? En mi caso es un Tapo P110 que me compré para una función distinta y que tiene la ventaja que tiene que aparte de encender y apagar desde la aplicación o desde una programación, también te da el consumo energético. Luego, ¿qué más? Registro en Datadis, ¿vale? Que es la distribuidora, lo que son los datos de distribuidora de energía. Una versión de Home Assistant. En este caso, la mía la vamos a hacer desde Proxmox, como ya es la novedad. Y en mi caso es la Home Assistant OS, ¿vale? El sistema operativo. ¿Por qué? Pues porque también vamos a necesitar instalar hacks. Mm, Esto lo hacemos en Home Assistant mediante un script por la terminal. Luego, la integración de los datos que sacamos de Datadis hacia Home Assistant, ¿vale? Y esto se hace a través de una integración de hacks que se llama eData, de VJ, ¿vale? Os dejaré el enlace. Luego, las tarjetas necesarias para ver los consumos. Este es un paso opcional, pero queda muy pintón, ¿vale? Muy resultón. Luego tenemos que instalar también otra tarjeta que se llama PVC Outlet Pricing Card, ¿vale? Que lo que hace es que nos va a mostrar el tramo y el coste de la luz en ese tramo horario en el que estamos. Luego realizaremos la automatización en sí en Home Assistant, ¿vale? Yo en mi caso lo que tengo hecho es que cuando llega el tramo de hora punta, el termo se apaga y me salta una notificación tanto al bot de Telegram como a los altavoces Alexa de la casa. ¿Vale? En este caso no los altavoces, sino el altavoz, porque el del cuarto no me salta, sino que me salta el del salón. Y luego hago la automatización a la inversa, ¿vale? Cuando llega el periodo valle, el termo se enciende y me llega la notificación al bot de Telegram y me salta un mensaje por el altavoz de abajo de Alexa. Y en principio, nada, después también, pues bueno, pues como último paso, por si queremos estar informados, aunque esto es solamente a título informativo, es seguir un bot en Telegram que se llama Precios de la Luz, ¿vale? En el que nos dice, pues nos enseña en los tramos horarios del día siguiente en España a cuánto está cada tramo horario el coste de la luz, ¿no? En ese momento. Así que nada, empezamos. Bueno, vamos allá con el primer paso. Y la verdad que para comenzar, lo primero que necesitamos es el enchufe. No nos queda más remedio. Mira, yo el que uso, ya lo he puesto antes, es de Tepelín, ¿vale? Aquí estoy en la página de Tepelín. Si yo me meto en Hogar Inteligente y le doy enchufe inteligente, aquí me muestra dos modelos, ¿vale? Cuando yo lo compré, este no estaba, que es el que tiene perfil de Matter, ¿vale? Entonces este quizás le venga bien a la gente que tenga pues su red Matter y no quiera depender del wifi, de una red wifi para la domótica que, según los entendidos, pues no es lo más óptimo, ¿no? La red wifi, sino una red Zigbee o una red Matter. Yo en mi caso tengo este, que es el que tiene medidor de potencia. Y aunque aquí lo veis a 21,90, deciros que está de oferta. Entonces, al estar de oferta, si yo pongo por aquí el Tapo 110, en Amazon siempre suele haber ofertas de este enchufe, ¿vale? Entonces, bueno, nada, deciros que aquí lo tenéis y está a 13,90 en el día de hoy, ¿vale? Es una compra yo creo que muy barata y con la que se pueden hacer varias cositas. Entonces, pues nada, este sería el primer paso, comprarlo. Sí, es cierto, os digo que todo esto se puede hacer más fácil desde la configuración de la programación horaria que trae el mismo enchufe. Lo que pasa que ni es tan bonito ni es tan cacharrero. Pero bueno, seguimos un poco con el siguiente paso de todo este proceso. El segundo paso en todo este proceso
es registrarse en esta web. Esta web es la web de la, digamos, de la distribuidora, no de la comercializadora que tengamos para el tema de la luz, ¿vale? Yo en mi caso estoy con Energía 21, que pertenece al grupo Endesa y que es la que tiene el PVPC, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tendréis que entrar por aquí, ¿vale? Esta página, datadis.es barra login. Y si evidentemente no estáis logueados o no estáis, digamos, ya registrados, pues tenéis que iniciar el proceso de registro. Decir el proceso de registro simplemente es poner vuestros datos y después confirmar mediante unos enlaces que os llegan, ¿vale? Que tardan unos días en activarse. No, a mí me tardaron 24 horas, hay gente que tarda 48, 72, ¿vale? Pero una vez que ya lo tengamos, hacemos login, entramos y nos da el acceso a nuestra, digamos, a nuestra distribuidora. Y ahí, sobre todo, lo que veremos, lo que nos interesará será los datos del CUPS. Porque tenemos que estar de alta aquí si los datos del CUPS, por ejemplo, los podemos tener en factura. Pues porque luego para crear el sensor desde Home Assistant, pues resulta que es mejor por aquí, porque si no, con el CUPS solamente, ¿vale? No nos va a hacer nada. Es decir, tenemos que meter tanto el CUPS como los datos de registro de esta página web para tener sincronizados las tarjetas de energía. El tercer paso en sí es la instalación de Home Assistant. Como ya he dicho antes, yo, por ejemplo, lo veis por aquí, yo tengo Home Assistant OS a través de una máquina virtual en Proxmox. ¿Por qué Home Assistant OS, no en Docker, no en historia? Pues mirad, simplemente porque creo que Home Assistant OS es la versión que lleva supervisor incluido y es la que no viene limitada a ningún aspecto, ¿vale? Con lo cual, luego, si tenemos que instalar hacks o hacer cualquier historia o incluso quieres toquetear más de la cuenta, con las versiones en Docker normalmente está limitada, ¿vale? Entonces, podría enseñaros mi Home Assistant, pero no tendría sentido, sino que lo vamos a hacer desde nuevo, desde cero. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a coger y esto nos lo vamos a cargar. Es decir, ya tengo hecho la copia de seguridad, con lo cual aquí voy a parar esta máquina virtual de Home Assistant que ya está montada con todo. Una vez que se pare, ¿vale? Creo que ya está parada. A ver, si yo no me equivoco, podemos ver por aquí, ¿vale? Está ya de uso al 0%, de 0% de RAM y tal, ¿vale? Con lo cual ahora no lo vamos a cargar. Aquí ponemos el 100 y la quitamos, ¿vale? Ya estaría fuera. Ahora, ¿cómo añado una máquina virtual de Home Assistant de manera rápida? Pues bueno, me vendría aquí a Proxmox, me vendría a consola y como os enseñé en el vídeo anterior, me vendría a esta página que os dejaré de nuevo, copiaría este script, me iría de nuevo a la máquina del Proxmox y aquí lo pegaría. ¿Vale? Pulsaría en Enter y esto lo que va a hacer es que me va a instalar Home Assistant OS como ya vimos en el otro vídeo. Es una cosa que ya está creada, pero bueno, simplemente damos a Yes, utilizamos los ajustes por defecto. Pues sí, porque no hemos borrado la otra máquina, con lo cual no vamos a tener conflicto de puertos. Aquí, ¿dónde instalamos? Pues el local, porque si no, después nos da un problema. Y en principio ya se está trayendo la máquina, como veis se está trayendo esa máquina, está descomprimiendo ahora, empezará a instalarla y después la tendremos aquí. ¿Vale? Nos saldrá aquí, una vez que ya esté completa de esta parte, nos saldrá aquí la máquina, no sé si con el número 100 o con lo que sea, pero bueno, sí, mira, aquí está, nos va a salir con el número 100 igual que la otra. ¿Vale? Entonces esperamos un poco a que esto termine. Como veis, ya tenemos aquí la máquina 100, aunque no está iniciada, ¿vale? Y ya el proceso está completo. Entonces, si yo me vengo aquí, ya veis que aquí hay una máquina que ya está iniciada porque ya está cogiendo RAM. Y para verla, pues, ¿qué tenemos que hacer? Oye, pues simplemente yo me vendría aquí a consola, y aquí en consola ya está conectado, como veis, está iniciando todo el procedimiento. Esperamos un poco más a que nos diga que está disponible. Como veis, ya nos dice que está disponible. Le ha asignado en este caso la IP 105 y podría entrar a través de esta dirección web, ¿no? Que es http
dos puntos barra barra home.assistant punto local. Aquí hay algo que no me cuadra. Algo me he equivocado. De todas maneras, antes de pulsar intro, vamos a volvernos. Creo que es guión, ¿no? Home Assistant y todo junto. ¿Vale? Perdonadme que esto es todo junto. Home Assistant punto local. ¿Vale? Y esto me lleva a la página de inicio de la máquina de Home Assistant. Una vez que esto esté preparado, yo lo que haré será, me voy a saltar todos los pasos de configuración inicial de Home Assistant porque no son acordes a este post, ¿vale? O a este vídeo y alargarían demasiado y pasaré una vez que lo tenga ya en la ventana principal. Bueno, una vez que ya está iniciado Home Assistant, como veis aquí, lo que tenemos que hacer es, en principio nos vendremos a ajustes, nos vendremos a complementos, aquí pulsaremos en este botón de tienda de complementos y vamos a instalar aquí un par de cositas. Lo primero, vamos a instalar File Editor, ¿vale? Que nos viene bien para el tema de modificar alguna configuración mediante el fichero de configuración en sí, ¿vale? Entonces, nada, lo montamos aquí, le damos aquí y lo iniciamos. No tiene ningún misterio, no meteros en nada porque la verdad que son cosas muy sencillas y que vamos digamos, después a toquetear y vais a ver dónde se tiene que toquetear en este caso, ¿no? Luego, una vez que ya tenemos File Editor, el otro que se suele instalar es el SSH, ¿vale? Entonces vamos a ver si una vez que esto se inicie, ¿vale? Si no me equivoco, lo tenemos aquí, nos dice que se está iniciando, con lo cual vamos a esperar, ya está iniciado y como veis aquí lo que permite este complemento es simplemente, oye, que si yo vengo aquí y cojo, pues por ejemplo la configuración, pues aquí puedo editar este archivo de configuración. Esto no va a hacer falta porque luego nos hace falta para el tema de las notificaciones de Telegram. Pero bueno, no es del todo importante. Luego, ¿qué más? Me vengo a ajuste, vuelvo a venirme a complemento, vuelvo a entrar en la tienda y añado el SSH. ¿Es obligatorio tal? No es obligatorio, es más cómodo, ¿vale? Para el siguiente paso que vamos a hacer, que es la instalación de Hacks. Hacks es como una tienda alternativa a la de complementos oficiales o integraciones oficiales de Home Assistant. Entonces, para instalar Hacks no es nada complicado, sino que aquí en principio decimos configurar y, perdóname, nos vamos a vale, aquí, ¿vale? Nos vamos a descarga y este script lo que tenemos que hacer es copiarlo. ¿Vale? Esto se va a encargar de hacerlo automáticamente. Esto no hay ninguna pega. Y aquí, como veis, tenéis las tres opciones que tenemos de instalación, de modelo de instalación de Home Assistant, ¿no? OS, que es la que tenemos nosotros, o supervisado, container y core. Entonces yo me volvería a mi Home Assistant. Aquí me volvería a terminal. A ver, lo añadimos. Vale, me dice que puede ser que no esté iniciado. No me preocupa, porque en principio nos vendremos por aquí, le daremos y lo iniciamos. No lo hemos iniciado, con lo cual, pues bueno, ¿vale? Se nos jodió el invento. Entonces, bueno, aquí pasa algo. Yo creo que necesita un reinicio lo diré, tras la instalación, ¿vale? Entonces, bueno, no me preocupa y os digo por qué. Aunque es importante instalarlo porque facilita mucho las cosas, si yo me viniera aquí es la misma página que estas, con lo cual yo podría coger y el problema es que aquí no se pega, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Hacerlo manualmente. Y aquí tendría que escribir wget guión, además está en teclado americano, y el teclado americano, pues no sé dónde están exactamente las teclas. Mira, ya me he dado cuenta de lo que me estaba pasando y por qué no se iniciaba el complemento de SSH, ¿no? Entonces, es simplemente porque soy un poquito melón. Como veis, lo he desinstalado. Si yo me vengo aquí a tienda de complemento, dentro de ajustes complemento, y aquí pongo SSH, como veis me sale este, pero es que realmente es este, el que tenemos que instalar. Entonces, este lo iniciamos y esto nos abrirá o nos mostrará una ventana después de terminar en este panel, ¿no? Entonces yo le señalo todos y le doy a iniciar. Y una vez que esté iniciado, como ves, ¿vale? Aquí ya saldría la ventana de terminal y aquí
ya podemos ejecutar lo mismo que nos sale aquí, pero pegando comandos, ¿vale? Entonces, pues nada, por aquí lo tenéis todo. Perdonadme por el móvil porque está pitando notificaciones mi mujer que está mandando, ¿vale? Y nada, pero bueno, no pasa, no os preocupéis, ¿no? ¿Vale? Entonces nos venimos a Hacks, volvemos a copiar este comando, nos venimos a nuestro Home Assistant, a la parte de terminal como estamos, y aquí pegamos el comando y pulsamos Intro. Esto simplemente lo que va a hacer es venir, irse a la web de Hacks, bajárselo, ¿vale? Como veis aquí, lo ha guardado, lo ha desempaquetado y ya lo tiene instalado. Y aquí nos dice, recuerda instalar Home Assistant antes de configurarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos a ajustes, nos venimos a sistema, pulsamos en este botoncito de aquí arriba y le decimos que reinicie Home Assistant. Esto es una parte muy habitual dentro de Home Assistant para que se apliquen todos los cambios que hagamos, ¿vale? Lo veréis que tenemos que hacer varias veces lo mismo, ¿vale? Entonces, una vez que ya, digamos, se ha reiniciado, lo siguiente que tenemos que hacer, pues mirad, nos venimos a ajustes de nuevo, nos venimos a complementos y aquí, si no me equivoco, a ver, en la tienda de complementos buscamos hacks, no, no era aquí. Vale, perdonadme porque esto es dispositivos y servicios, perdonad. Aquí añadimos integración y aquí escribimos hacks y como veis ya nos sale porque está instalado por detrás. Aquí, ¿qué nos dice? Que bueno, que tenemos que señalizarle todas estas opciones. Vale, yo aquí la última, si queréis no pulsarla, pero bueno, no pasa nada. Le damos en enviar. Y aquí nos dice el siguiente paso que tenemos que hacer. El siguiente paso que tenemos que hacer es abrir GitHub y después hacer login con este dispositivo, ¿vale? Entonces, este código lo tenemos que copiar y nos venimos a la página de GitHub. Si, como veis, no estáis logueados, pues en principio lo que tenéis que hacer es loguearos, ¿vale? O registraros, incluso si no tenéis cuenta. Aquí lo que hacemos es que ponemos el código, pulsamos en continúe, le decimos que autorice hacks y ya estaría todo listo. Si yo me vengo aquí a ajustes, como veis, ya es éxito, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que todavía no lo veis. ¿Por qué? Porque tenemos que reiniciar de nuevo. Entonces me vendría otra vez a ajustes, otra vez a sistema, botoncito y reiniciar. ¿Vale? Esto es una cosa que a mí me cansa de Home Assistant, pero creo que es la única manera de que aplique ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, si yo me vengo aquí a Hacks, ¿vale? Como veis, me dice que está, pero no está. Y en este caso, ¿vale? Aquí lo que hacemos es... Esto no sé por qué. Lo voy a eliminar y lo voy a hacer de nuevo porque no me gusta, ya que nos debe de salir el último paso que no nos ha salido, que es asignarlo a un área. Vuelvo a repetir, esta vez con otro código, ¿vale? Aquí, ¿veis? Como lo cual sale ya en el área y tal, y le damos a terminar. Ya estaría Hacks totalmente instalado, ¿vale? Entonces, ya lo veis aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Configurar la integración de eData, ¿vale? Que eso es, digamos, el complemento a través de hacks para poder ver los consumos eléctricos. Para la instalación de la parte de eData, que es la que nos permite ver los consumos eléctricos, ¿vale? El primer paso que tenemos que hacer es venirnos aquí a Hacks, pulsamos en Hacks, esto nos pasa a esta ventana, nos venimos aquí a estos tres puntitos de arriba y le decimos que queremos añadir un repositorio personalizado. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pegamos la dirección que os dejaré por aquí, simplemente es esta, ¿vale? Y aquí además nos dice los pasos que hay que seguir, ¿vale? Nos volvemos aquí a Home Assistant y en categoría le decimos que es una integración y le damos a añadir. ¿Esto qué va a hacer? Pues simplemente añadirnos esta integración, ¿vale? Una vez que ya tenemos añadida esa integración,
Vale, mira, como habéis visto, bueno, tenía algún problemita que otro con esto, ¿vale? Ahora ya sí lo tengo, digamos, añadido, con lo cual no me podía salir en otro lado porque no lo tenía descargado. Si yo le doy ahora a descargar, esto me dice que lo va a descargar y una vez que lo tenga descargado, ¿vale? Si yo me viniera a Hacks, como veis, ya lo tengo aquí, ¿vale? Entonces, aquí que me dice que eData requiere un restart. Para hacer restart, pues bueno, aquí podríamos o hacer una recarga rápida, que yo por si acaso no me gusta, no lo suelo hacer, ¿vale? Sino que suelo reiniciar. Como veis, es reinicio tras reinicio. Es algo muy rápido, algo muy habitual, pero oye, molesta, yo creo que molesta, ¿no? Pero bueno, como ya os digo, es la única manera de aplicar todas los cambios que se hagan, ¿vale? Entonces, si yo ahora me viniera a ajustes, dispositivos y servicios y le diera añadir integración, vale, como veis ya lo tengo aquí correctamente. Entonces yo pulsaría en él y para configurarlo, ahora veréis que nos pide una serie de datos. Vale. En principio nos pide usuario y contraseña de la parte de Datadis y el CUPS de la parte de Datadis, ¿vale? Entonces, estos datos, como son datos sensibles, yo lo que voy a hacer es que los voy a copiar y los voy a pegar y luego le daré en enviar directamente para que no se vea mi CUPS y mis datos de acceso. Bueno, una vez que ya hemos introducido el CUPS y los datos de registro de Datadis, ya nos dice éxito, ¿vale? Y aquí nos muestra los 4 últimos dígitos por seguridad del código CUPS. Entonces le damos a terminar y ese paso ya estaría hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proceder a su configuración, ¿vale? Entonces, aquí como veis no hay dispositivos de entrada, no hay nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirad, al añadirlo a configurar, ¿vale? Yo pulsaría en PVPC, que es lo que yo tengo, le doy a enviar. Ya me dice que estaría correcto. Puede ser que tengamos que añadir la facturación. Yo en este caso, como todavía no he recibido ninguna factura de mi actual proveedor, ¿vale? Por el cambio que hice de tarifa, digamos, fija a tarifa de PVPC, lo único que voy a hacer es ponerle el IVA al 21%, que ya no está subvencionado, y le daría en enviar. Vale. ¿Cuál sería, digamos, el siguiente pasito que tenemos que hacer? Pues configurar las tarjetas que vamos a instalar desde para ver los consumos. Perdonadme, ¿vale? Que me quedo un poquito ahí medio que. Bien, para poder ver las tarjetas de consumo y configurarlas, lo que tenemos que hacer es, nos venimos a Hacks, dentro de Hacks buscaremos Apex Charts. ¿Vale? Le daremos aquí al que nos sale, lo marcaremos y le diremos que descargaremos estas tarjetas. Esto lo va a descargar la carpeta correspondiente y simplemente, ¿vale? Nos dice que tenemos que reiniciar, que recargar esto, con lo cual, bueno, en principio pues lo haremos así, pulsaremos, ¿vale? Y ahora sí, yo me viniera a resumen, editara, ¿vale? Esto le vamos a decir que eh, lo guarde. Si yo quiero editar todas las áreas, ¿cómo era esto? Tomar el control, perdonar, tomar el control, ¿vale? Y aquí le diremos que añada tarjeta. Aquí, abajo del todo, me parece que era, ¿vale? Vemos que hay una tarjeta personalizada, que esto es App Charge, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que poner una serie de códigos. ¿Dónde está ese código? Pues está donde lo pusimos antes, en la parte de el repositorio de GitHub de VJ. Así que nos vendremos al historial, nos meteremos en este directorio. Dentro de este directorio aquí nos va a explicar un poco cómo se configura. Mirad, yo me vendría para acá, en principio lo que tengo que es seleccionar la que quiero y pues mirad, yo por ejemplo, ¿qué es lo que suelo hacer? Pues oye, configuro, Datadis no da los datos en tiempo real, ¿vale? Con lo cual es un poquito así, ¿vale? Cómo funciona. Entonces, ¿yo qué tengo?
Pues tengo, por ejemplo, el consumo diario, no lo suelo poner. ¿Por qué? Pues porque no me lo va a dar. O bueno, sí, pero no me lo va a dar a tiempo real. Entonces, aquí lo que tenemos que es desplegar esto, copiamos este código de aquí, nos volvemos a nuestro Home Assistant y aquí en la tarjeta de App Charts lo que hacemos es que cogemos esto y copiamos esta parte. Y nos dice que no reconoce el sensor. Vale, ¿por qué no reconoce el sensor? Porque tenemos que cambiar unos parámetros y aquí tenemos que sustituir estas X por los 4 últimos dígitos del CUPS. ¿Cuáles son nuestros últimos 4 dígitos del CUPS? Pues los que tenemos del sensor que nos había dado, ¿vale? Los que nos había mostrado. Hay que ponerlos en mayúsculas, ¿vale? Así que voy a copiar los míos y así veo un poco cómo puedo daros eso, cómo poner esos datos, ¿vale? Porque no los recuerdo. Bueno, mira, mis 4 últimos códigos, mis 4 últimos símbolos del CUPS son estos, ¿vale? Entonces lo que hago es que voy cambiándolos en todos donde los vea. Y como veis aquí se va corrigiendo. Guardamos una vez que lo tengamos y en principio, ¿por qué nos dice que no? Vale, porque aquí también hay que ponerlo. Perdonad. Y seguimos con problemas. Ah, bueno, vale, perdonadme. No salen porque no está configurado la parte de energía de Home Assistant, ¿vale? Eh, pf, soy un melón, ¿vale? No estoy acostumbrado a usar Home Assistant como veis y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí esta parte se configura presionando aquí en añadir consumo. La energía consumida le tenemos que decir que nos coja del sensor que hemos creado con eData el consumo y podemos hacer que nos haga un seguimiento de los costes o usar una entidad tal, ¿vale? O esta, ¿vale? Que es la nuestra, la que tenemos. Entonces, cuando ya recibáis factura y tengáis los precios ajustados, los precios serán más reales. Mientras dará un factor que, bueno, que no está, para mí, que no tengo factura, no está actualizado. Entonces, una vez que le doy a guardar, ya le daremos a siguiente. Yo no tengo paneles solares, yo no tengo baterías en casa, no tengo gas en casa, por aquí todo es eléctrico. ¿Vale? El control de agua, pues bueno, no tengo manera de cómo monitorizarlo, porque aquí vivimos en el siglo pasado. Y nada, mostramos el panel de control de energía. Como veis aquí no hay datos en el día actual, pero si yo me voy para atrás, probablemente, bueno, ¿veis? Aquí hay ya un parámetro en el que el 8 de mayo sí está volcando, ahora mismo estará volcando la información, ¿vale? Pero como veis no está actualizado al día total de hoy, ¿vale? Si yo me vengo a resumen y aquí me viniera por acá, ¿vale? Aquí debería de solucionarse todo este problema. No sé por qué no se soluciona. Bueno, mira, no sé por qué no me muestra todos los datos aquí, ¿vale? Por lo que en principio lo que voy a hacer es reinstalar la máquina mía, ¿vale? Que ya estará con todo configurado y ver un poco por qué este parámetro no se ha configurado correctamente. Bueno, perdonadme, pero no daba con el error. Entonces lo que he hecho ha sido reinstalar la máquina virtual de Home Assistant que tenía yo, la que hemos borrado al inicio, y meterme en la configuración de la tarjeta como estábamos haciendo antes. Como veis aquí, el último día que me muestra es el 13 de mayo y como veis aquí arriba estamos a 15, ¿vale? Con lo cual os digo que no muestra todos los datos que debe de mostrar, ¿vale? Entonces, pues nada. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues configurar la entidad, que es nuestro sensor de energía que hemos configurado antes en eData. No sé realmente cuál era el fallo, ¿vale? Y aquí, pues tendremos que cambiar el scoops, las 4X, por nuestros 4 últimos dígitos del CUPS, ¿vale? Esto cuando le damos a guardar, pues nos muestra una tarjeta de este tipo o de este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, siguiente paso que deberíamos hacer
vamos a hacer la instalación de esta tarjeta. Entonces, para ello, esa tarjeta es igual. Yo me vendría aquí a Hacks. En Hacks lo que haríamos sería, perdóname, esto era en interfaz, ¿vale? Perdóname que está aquí, ¿vale? Esta es la tarjeta de la aspiradora, pero sería esta tarjeta la que tenemos que poner, PVC Orly, ¿vale? Y esta lo que nos hace es que directamente le daríamos un botón descargar, como hacíamos antes con la otra, y lo que nos hace es mostrarnos el PVPC en su tramo horario y en su coste. Si yo me vengo aquí, pues hoy a día 15 de mayo, vemos que son las 10 de la mañana, entre la horquilla entre las 10 y las 11, porque va por horquilla horaria, como ya sabéis con el PVC, y nos dice que ahora mismo la luz está a 0,12 céntimos el kilovatio. Que aquí sigue bajando, luego entramos en el horario valle, donde es un poquito más barato la luz, y seguimos entrando en horario punta a las 6 de la tarde, y aquí en el tramo más alto, en el coste más alto de la luz, hoy está a 0,16. Entonces, una vez que ya tenemos esta tarjeta, ¿vale? Que lo que hacemos es que simplemente le inyectamos el precio de la luz desde el sensor, que es el que teníamos de la distribuidora, para que guarde estos datos, ya nos dirá todo esto, ¿vale? Y en apariencia, pues podemos poner directamente que nos muestre el estado actual, los detalles, gráficos, información, e incluso aquí veis dos fechas que son las mismas, pero no es por nada, sino porque a las 10 de la noche, normalmente 9 de la noche, se carga el precio de la luz del día siguiente, por lo que aquí ya se pone otra gráfica y hace una estimación para que veas con el respecto al día siguiente cómo va a estar la luz, si más barata o más cara, ¿no? Siguiente paso, ¿cuál sería? La automatización. Aquí es donde os digo que tenéis que... vamos a tocar cositas con esto de tema de File Editor. Para automatizar cualquier cosa, bueno, en principio lo que tenemos que hacer también sería instalar, que no lo he dicho, y sería también importante, la integración con TP-Link, ¿vale? Entonces, una vez que instalamos esta integración de TP-Link, ¿qué es lo que hacemos? Configuramos nuestro enchufe para que nos muestre este tipo de tarjetitas, ¿vale? Es decir, el consumo del termo a lo largo del día de hoy o el consumo del termo si está cargando o no, y también aquí si está activo o no. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando yo entre en el tema de la configuración y le dé automatizaciones, como veis en mi caso, yo tengo dos que uso y una que es experimental, ¿vale? Entonces, yo me voy a venir aquí y le digo que el disparador es que cuando el periodo del precio de la luz cambia desde P2 a P1, es decir, cuando cambia de valle a punta, ¿vale? Esto lo vemos con la entidad precio de la luz, que es lo que habíamos visto anteriormente como la tarjetita, ¿no? Digámoslo así, ¿vale? Que dentro del periodo desde el P2 al P1, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Hacemos las siguientes acciones. Primero, llamamos a un servicio, que es apagar el termoeléctrico, ¿vale? Y para esto, ¿qué es? Yo me buscaría aquí, dentro de todo esto, el servicio interruptor apagar, que este sería mi termoeléctrico, y le diría que la acción es apagar un interruptor, ¿vale? Como veis ya sale aquí, y bueno, aquí le podemos decir que elija el dispositivo, ¿vale? Y ya está. Luego, ¿qué más hace? Envía una notificación a Telegram, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrar en archivo de configuración y tal. Os lo muestro ahora, porque no quiero salir de aquí sin haber acabado, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que hace? Digamos que emite una notificación con este mensaje que has entrado en horario punta y ha apagado el termo, ha apagado el termo en sí, ¿no? Se ha apagado el enchufe termo para que no consuma luz en los periodos más caros de luz. Luego, ¿qué más tenemos? Que el título de esta notificación se llama horario de potencia punta. Y luego también le envío una foto que está guardada en esta ruta y que simplemente es un icono de un botón encendido en rojo, un botón encendido verde. ¿Vale? No hace falta de que tampoco dé más detalle, ¿no? Y luego también, pues esto es otro sensor que tengo por ahí de Alexa, en el que me dice que manda también la notificación a la planta de abajo, a la Alexa de la planta de abajo, y le dice que tiene que decir en voz alta, ha entrado en el horario punta y se ha apagado el enchufe del termo. Vale.
Esto es una notificación que hay que ir paso a paso, simplemente, ¿vale? Yo fui probando ensayo y error, ¿vale? Cuando ya funciona todo correctamente, pues si me vengo aquí a mi Telegram y me vengo al bot que tengo de energía, que está aquí, el de Home Assistant, ¿vale? Como veis, pues bueno, a mí me avisa de que a las 2 entra en horario valle, a las 6 entra en horario punta, a las 10 entra en horario valle y a las 10, lo que pasa es que no lo ha notificado porque no estaba activa la máquina. Resulta de que a las 10 de la mañana entra otra vez el horario punta, ¿vale? Así que bueno, aquí lo tenéis todo y os voy a enseñar un poco si ejecutamos esta automatización de manera manual, qué es lo que nos da, ¿vale? O cómo, digamos, cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, pues bueno, si queremos añadir el tema de notificaciones de Telegram a Home Assistant, ¿vale? Está documentado en muchos sitios, pero en principio lo que tenemos que hacer es venirnos a File Editor. En File Editor buscar el archivo de configuración y dentro del archivo de configuración lo que tenemos que hacer es añadir estas líneas, ¿vale? Nada más. Esto que ves aquí de Home Assistant, Whitelist y tal, es para ponerle la foto a la notificación de Telegram, ¿vale? Que también es necesario. En principio, este comando os lo dejaré, ¿vale? Porque, bueno, pues simplemente son comandos que son necesarios para que después haga bien el tema de la notificación a Telegram, ¿vale? Si no, no nos saldrá. Si no ponemos estos sensores, no nos saldrá, ¿vale? Bueno, y una vez que tengamos configurado todo eso, en mi caso, pues lo que veis aquí, que yo le daré aquí, le daré a ejecutar y cuando ejecute esta tarea pasará lo siguiente. Apaga el termo, me llega una notificación de Telegram y me llega una notificación a través del Alexa de abajo. Has entrado en horario punta y se ha apagado el enchufe del termo. Luego tendría en su horario la automatización de horario valle, en el que yo pulsaría aquí, simularía como que la estoy ejecutando ahora y me llegaría, al igual que antes, la notificación del Telegram con su imagen. Se encendería el termo, perdonad, y aparte también me llegaría la notificación al Alexa de abajo con el siguiente audio. Has entrado en horario valle. Que comiencen los Juegos del Hambre. Es broma. He encendido Vale, y el hasta aquí termo. pues todo lo que sería este vídeo de semanas, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ya os digo, no es complicado, se puede retorcer en algún caso en la instalación de hacks, en tal, pero bueno, darle una pensada, darle una revisión y si no funciona, yo la recomendación es borrar y empezar de nuevo, ¿vale? Porque Home Assistant hay muchas veces que se queda un poquito enganchadete hasta que lo tienes configurado y funcionando perfecto. Así que nada, nos vemos la semana que viene y espero que disfrutéis de este vídeo. Adiós.